Muy buenas, Cúbida Gamers. Hoy la fuerza está de nuestro lado. Vamos a ver cómo se juega a Star Wars, el borde exterior. Juego de Fantasy Flight Games de entre 1 a 4 jugadores con una duración aproximada de 120 minutos y una edad recomendada de 14 años. Juego en el que encarnaremos el papel de un cazarrecompensas, mercenario o contrabandista que explora y cumple misiones a lo largo de la galaxia de Star Wars. Tendremos que hacernos con una nave, mejorarla, contratar tripulantes, ganarnos el favor de las distintas facciones que aparecen en el juego. ¿Serás capaz de hacerte un nombre en el universo Star Wars? Vamos con la preparación y cómo se juega. Seguiremos estos sencillos pasos para tener todo listo para comenzar nuestra partida. Paso número 1. Montaje del tablero. Para ello, conectamos los distintos módulos del tablero para formar medio círculo tal cual podéis ver en la imagen. Paso número 2. Separamos las patrullas según su facción y las ordenamos en pilas colocándolas de menor nivel a mayor nivel. Por ejemplo, aquí tenemos el sindicato. ¿Vale? Cogemos todas sus fichas de patrulla, como veis, las hemos separado, todas con su icono, y las colocamos de menor a mayor. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Las colocamos cada una en su lugar, como veis, tienen los iconos en los terminales del semicírculo, que tenéis, imperiales, sindicatos y rebeldes, todas colocadas de menor a mayor. Y colocamos la ficha de nivel 1 en la primera casilla, ¿vale? Cogemos la ficha de nivel 1, la damos la vuelta y la colocamos en la primera casilla. Aquí tenemos la rebelde en su primera casilla, la de los sindicatos, la imperial y la de los hoods. Paso número 3. Mezclamos todas las fichas de contactos, que son estas de aquí. ¿Vale? Como veis están colocadas ya en sus sitios, las mezclamos todas y las vamos colocando según su color y el número de puntos. Como veis, en las casillas donde van colocadas, esta por ejemplo tiene 3 puntos amarilla. Pues cogemos una ficha de 3 puntos amarilla y boca abajo sin verla la colocamos encima. Lo mismo hacemos con las de 1 punto blancas, como esta. Y también hay de 2 puntos verdes. Pues mezclamos todas y las colocamos cada una según el símbolo y el color. Paso número 4. Colocamos las fichas de crédito, de daño y de objetivo al alcance de todos los jugadores formando la reserva de fichas. Paso número 5. Cada jugador lanza los 6 dados. El jugador que consiga más éxitos, tanto normales como críticos, será el jugador inicial. Empezando por él y en el sentido horario, cada jugador elegirá con qué personaje va a jugar y recibirá los siguientes componentes. Carta de su personaje. Por el lado de objetivo personal. Ficha de su personaje con la peana. Panel de jugador con el indicador de fama que pondrá en el nivel 0 del track de fama. 4 fichas de reputación que colocará en la zona neutra del marcador de reputación. Cada una en su facción. Rebelión, imperio, sindicatos y hubs. Una nave de inicio, el estibador G9 o el caza estelar G1A. Elegiremos con cuál de las dos quedarnos. En este caso, para el ejemplo, nos vamos a quedar con el caza estelar. Y por último, cada jugador recibirá créditos. El jugador inicial recibirá 4.000 créditos, que colocará en su zona de juego. El segundo jugador en orden de turno recibirá 6.000 créditos. El tercer jugador 8.000 y el cuarto jugador 10.000 créditos. Paso número 6 de la preparación. Todos los jugadores realizamos a la vez los siguientes pasos. 1. Cogemos la carta de banco de datos que indique la carta de nuestro personaje. La carta de personaje en la parte inferior pone preparación, carta 91. Nos vamos a las cartas del banco de datos y buscamos la número 91. Como veis, la número 91 tiene 3 puntitos. Eso indica que hay 3 cartas 91. Pues cogemos una, la que queramos. Por ejemplo, esta. Y la miramos. Si esta carta es un cargamento, como es el caso, la situaremos en el espacio correspondiente de nuestra nave. Como veis, las naves tienen
un espacio para colocar cartas de cargamento, otros para colocar modificaciones y otros para colocar tripulantes. Así que en este caso, como es una carta de cargamento, la colocaremos en el espacio de cargamento de nuestra nave. De no ser así, de no ser un cargamento, la situaríamos en el espacio de trabajo o presa de nuestro personaje. Paso número 2. Colocamos la ficha de nuestro personaje en el planeta que indique la carta de base de datos que hemos cogido. En este caso pone planeta de inicio, Lothal. Por lo que cogemos la ficha de nuestro personaje y la colocamos en Lothal. Esa será nuestra casilla de salida. Paso número 3. La carta de nuestro personaje nos indicará o nos puede indicar una reputación positiva o negativa con alguna de las facciones. En este caso, Han Solo indica que tiene una reputación negativa con los Hutt, por lo que movemos el indicador de reputación de los Hutt hacia la zona negativa, en este caso abajo. Solo tiene 3 posiciones este marcador: neutral en el medio, negativa abajo y positiva arriba. En este caso, Han Solo empieza la partida con reputación negativa con los Hutt. Y vamos con el último paso de la preparación, el paso número 7, que consiste en preparar los distintos mazos de cartas. 1. Separamos las cartas de mercados en 6 mazos. Como veis, por el dorso son distintos, así que las separamos por el icono de su dorso, las barajamos y las colocamos formando los distintos mazos del mercado. A continuación, mostramos la primera carta de cada mazo. Esa será la carta que pueden comprar los jugadores. Dos, separamos las cartas de encuentro, como veis, las cartas de encuentro son estas, por el reverso, es decir, cada una pertenece a 2 planetas. Aquí, como veis, tenemos Anillo de Kafren y Takodama, que son estos 2 planetas, por lo que los situamos aquí al lado. Aquí tenéis Trilot y Naboo, por lo que los colocamos aquí. Aquí tenéis Tatooine y Nal Hutta, Kessel y el Maelstrom, Mon Calamari y Lothal, y Cantonica y Old Mantell. Y también colocamos un mazo extra de puntos de ruta. ¿Vale? Como veis, el icono son los puntos de ruta que hay por el mapa, por la galaxia. Los dejamos también a un lado, al alcance de todos los jugadores, formando un mazo y barajados. 3. Colocamos el mazo de cartas del banco de datos, ordenado numéricamente y al alcance de todos los jugadores. Y 4. Formamos el mazo de naves. Cogemos todas las naves que no estemos usando y las dejamos al alcance de todos los jugadores, formando un mazo. Estas naves los jugadores las podrán comprar en el mercado. Y con esto tenemos todo listo para empezar a jugar. Vamos a ver cómo se juega. Nuestro objetivo en el juego es convertirnos en el mercenario más famoso y reputado del mundo de Star Wars. El primer jugador en tener 10 puntos de fama será el ganador de la partida, terminándose en este momento la partida. Los puntos de fama se pueden conseguir de las siguientes maneras. 1. Completando objetivos de personajes y de naves. Cada carta de personaje tiene un objetivo personal. Darán una serie de créditos y de puntos de fama. Al completarle le daremos la vuelta y nuestro personaje ganará una habilidad. Las naves también tienen un objetivo de nave, que es lo mismo, cuando le consigamos completar, ganaremos créditos, puntos de fama y daremos la vuelta a la carta, obteniendo en este caso pues una habilidad para la nave. Cazando presas y realizando trabajos también conseguiremos puntos de fama. Entregando cargamentos, lo mismo, también nos darán puntos de fama. Derrotando a patrullas de nivel 2 y nivel 3, también conseguiremos puntos de fama. Y por último, utilizando cartas del mazo de mercado de lujo, que son estos de aquí, las cartas que tienen este icono, también conseguiremos puntos de fama. Empezando por el jugador inicial y siguiendo el orden de las agujas del reloj, cada jugador realizará su turno. Un turno está formado por 3 fases. Fase número 1, planificación. Durante esta fase podemos movernos, curarnos o ganar créditos. Fase número 2, es la fase de acción. Podemos hacer cualquier número de acciones, pero sin repetirlas. Y fase número 3 es la fase de encuentro. Se resuelve un encuentro único. Para ello, normalmente robaremos una carta de encuentros.
dependiendo del tipo de casilla en la que nos encontremos. Si nos encontramos en un planeta, robaremos cartas de encuentro de ese planeta. Si nos encontramos en un punto de viaje, robaremos una carta de encuentros de puntos de ruta. Una vez realicemos la fase de encuentro, nuestro turno termina y le toca el turno al siguiente jugador de nuestra izquierda. Iremos haciendo turnos hasta que un jugador cumpla la condición de victoria, es decir, llegar hasta los 10 puntos de fama. Vamos a ver ahora qué es la reputación. Todas nuestras acciones en el juego repercutirán en la reputación que tengamos con las distintas facciones presentes en el juego. Rebeldes, que están aquí, imperiales, hoods y sindicatos. Moveremos el marcador de cada facción en el track de reputación hacia abajo si perdemos reputación y hacia arriba si la ganamos. La reputación puede ser positiva si la ficha se encuentra en la parte más alta del track de una facción. Significa que nuestra reputación con ellos es positiva. Nos considerarán un aliado muy valioso y tendremos beneficios si nos encontramos con sus patrullas en la galaxia. Si la ficha se encuentra en el medio del track, nuestra reputación con esa facción será neutral. Ni nos odian ni se fían de nosotros. Y si la ficha se encuentra en la zona inferior, nuestra reputación con esa facción será negativa. Significa que nos considerarán un enemigo o una amenaza. Esto nos penalizará a la hora de encontrarnos con sus patrullas en la galaxia. Vamos a ver ahora las distintas fases del turno de una manera más detallada. Fase número 1, fase de planificación. Durante la fase de planificación realizaremos solo una de estas 4 acciones. Acción número 1, mover a nuestro personaje por el tablero. Desplazaremos nuestra ficha de personaje por el tablero un número máximo de casillas igual a las que indique nuestra nave, aplicándole cualquier modificador que pudiéramos tener. Por ejemplo, Han Solo tiene un modificador que dice que ganamos 2 de hiperimpulso. El movimiento lo llama hiperimpulso. Como veis, nuestra nave, en este caso el caza estelar G1A, indica que tenemos 5 puntos de movimiento. Más 2 que nos da por ser Han Solo, nos podríamos mover por la galaxia hasta 7 espacios. Las casillas son o los puntos de ruta o los propios planetas. Es decir, por ejemplo, si estamos aquí, podemos mover 5 de nuestra nave más 2 del modificador por ser Han Solo, pues podríamos mover 7 espacios, como mucho, ¿vale? Como máximo podemos mover menos. Es decir, podríamos mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. Como hemos visto, existen varios tipos de casillas por las que nos podemos mover. Tenemos los planetas, los puntos de ruta y el Maelstrom, que es este punto de ruta rojo que hay aquí, en esta zona. Existen 2 factores que harán que nos paremos durante nuestro movimiento, es decir, nos bloquean. Estos factores son cuando entremos en la casilla de Maelstrom, estemos con nuestro movimiento y lleguemos a esta casilla, automáticamente finalizamos nuestro movimiento. Nos tenemos que detener de inmediato y pasar a la siguiente fase, a la fase de acción. Y el otro factor que hará que nos detengamos inmediatamente cuando estemos realizando nuestro movimiento es si entramos en una casilla ocupada por una patrulla de una facción con la que tengamos una reputación negativa. En este caso, Han Solo comienza la partida con una reputación negativa con los Huts. Así que si Han Solo se va a mover por aquí, 1, 2, 3, justo al entrar en la casilla donde está la ficha de los Huts, acabaríamos nuestro movimiento y pasaríamos a la fase de acción. La segunda acción que podemos realizar durante la fase de planificación es restaurar todo el daño que tengamos, tanto nosotros como nuestra nave. Retiraremos todas las fichas de daño que tengamos sobre nuestro personaje o sobre nuestra nave. La tercera opción disponible para realizar durante la primera fase sería recibir 2000 créditos de la reserva. Representa que hemos estado haciendo algún trabajillo en la ubicación donde estemos. Y por último, lo que podemos hacer es resolver una carta que contenga la palabra clave preparación escrita en negrita. Hay algunas cartas que iremos ganando u obteniendo que, igual que aquí pone objetivo personal en negrilla, en esas cartas pone preparación. Durante la fase de preparación podemos realizar lo que nos pusiera en esa carta. Pues resumiendo, durante la fase de planificación solo podemos realizar una de estas acciones: movernos por el tablero, restaurarnos o curarnos todo el daño de nuestro personaje y de nuestra nave, recibir 2000 créditos
o realizar la acción que muestre una carta donde ponga con la palabra negrita preparación. Cuando hayamos realizado una de estas 4 opciones, pasamos a la siguiente fase, la fase de acción. Fase número 2, fase de acción. Existen 4 tipos de acciones que podemos realizar durante esta fase. Podremos realizar tantas acciones como queramos, pero sin repetir ninguna. Vamos a ver las 4 acciones que podemos realizar. Acción número 1. Intercambiar cartas. Intercambiaremos cartas con cualquier otro jugador que esté en nuestra misma casilla del tablero. Podemos cambiar cartas de cargamento, de equipo, modificaciones de nuestra nave, presas, trabajos o tripulantes. En cualquier momento de nuestro turno podemos intercambiar créditos que tengamos con otro jugador. Podemos, por ejemplo, ofrecer créditos a cambio de su ayuda para completar un trabajo. Para ello, no tenemos por qué estar en la misma casilla del tablero, sino que podemos estar cada uno en una punta de la galaxia. Ninguno de los jugadores estará obligado a respetar dicho acuerdo o negociación. Acción número 2 que podemos realizar durante la fase de acciones es visitar el mercado. Si estamos en una casilla de planeta, podremos visitar el mercado. Podremos adquirir la carta superior de cualquier mazo del mercado pagando su coste. Dicho coste viene indicado en la parte superior derecha de las cartas. Como veis, hay algunas cartas que no tienen coste, simplemente hay que cogerlas y llevárnoslas a nuestra zona. La carta que compremos la colocaremos en su espacio correspondiente, ya sea en nuestra hoja de nave, cargamentos y modificaciones, o en nuestra hoja de personaje, equipos, trabajos o presas. En cada espacio destinado a colocar una carta de nuestro tablero de personaje o de nave, solo podremos tener una única carta a la vez, por lo que si ya hubiera una en ese espacio, tendríamos que descartarla para colocar la nueva que compráramos. Por ejemplo, Han Solo va a pagar 2000 créditos que vuelve a la reserva para comprar esta carta del mercado. Como veis, es una modificación, computadora de selección de blancos. Esta carta la pone en su hueco de modificación y ya la tiene activa. Después de comprar la carta y colocarla en su espacio, mostramos la primera carta de ese mazo donde hemos comprado, dejándola disponible para el siguiente jugador. Si la carta recién mostrada tiene un icono de movimiento, como veis aquí, estos son los iconos de movimiento, resolveremos dicho efecto. En este caso dice que las patrullas rebeldes se moverán 3 espacios. Se mueven 3 espacios hacia el jugador activo en ese turno, es decir, el que ha comprado la carta y ha volteado esta otra. Es decir, por ejemplo, en este caso Han Solo ha comprado esta carta, está situado aquí, en Lothal, por lo que la patrulla rebelde se mueve 3 espacios hacia Han Solo. 1, 2 y 3. Si existen varias rutas para llegar a nuestro personaje y en ninguna de ellas llega hasta nuestra casilla, como era este caso, 1, 2, 3 no llega, 1, 2, 3 no llega, elegiremos nosotros por qué ruta se moverá. En este caso, por ejemplo, nos puede interesar que se mueva por allí porque se queda más lejos de nuestro personaje. Pues bueno, 1, 2, 3 y la ponemos allí. En una misma casilla puede haber varias patrullas y nada bloquea el movimiento de una patrulla, ni siquiera la casilla de Maelstrom. Si la patrulla finaliza su movimiento en nuestra casilla, no se produce ningún combate, sino que en nuestra fase de encuentros posterior tendremos un encuentro con ella, si nuestra reputación con su facción es negativa. Siempre hay una patrulla de cada facción sobre el tablero. Cuando destruyamos una patrulla, la retiraremos del juego y aparecerá la siguiente patrulla de la facción, en este caso la de nivel 2, colocándola en la primera casilla del espacio de galaxia anexo a su montón, a su pila. Tanto si queremos comprar como si no una carta, podemos hacer rotar el mercado, porque a lo mejor ninguna de estas cartas disponibles nos interesa. Para ello cogemos la primera carta del mazo de mercado y la ponemos al fondo de dicho mazo. Imaginaros esta, ponemos aquí y ahora ponemos boca arriba la primera carta de ese mazo. De esta manera podemos rotar el mercado o quitar una carta que le pudiera interesar a otro jugador. Si realizamos esta acción,
no se produce movimiento de patrullas, aunque saliera el icono de patrulla en la carta que hemos sacado nueva. Solo se produce el movimiento de patrullas cuando compramos o ganamos una carta de mercado, no cuando le rotamos. Cuando adquiramos una nave nueva del mercado de naves, descontaremos el precio de la nave que ya tenemos. En este caso es 0, pero bueno, si tuviera un precio descontaríamos el precio de la nave que tenemos al precio de la nave que fuéramos a comprar. En este caso, esta nave que vale 10.000. Y tendríamos que pagar solamente la diferencia. En este caso, Han Solo pagaría 10.000 créditos a la reserva y compraría esta nave, la nave persecución clase Lancero. Cogeríamos del mazo de naves, buscaríamos dicha nave, aquí la tenemos, la cogeríamos del mazo y supliríamos la nave que tenemos por esta nave. Cogemos la ficha de nave comprada, la suplimos por la actual que tengamos, retiramos todo el daño que tuviera esta nave, no se la lleva a esta, si lo hubiera, y conservaríamos las cartas, tanto de cargamento, de modificación y de tripulante, que tuviéramos de la nave antigua. Cuando adquiramos una carta del mercado, podemos descartar cualquier cantidad de cartas de cargamento, de modificación o de equipo que tengamos para reducir el precio de la carta que compramos. Si queremos comprar, hemos dicho, esta nave, podríamos haber descartado la carta de modificación que tenemos aquí puesta, descartándola y restándole los 2.000 créditos que vale esta al valor de la carta que vamos a adquirir. A esto en el juego se le llama trueque. La tercera acción que podemos realizar durante la fase de acciones es la de realizar una entrega. Entregaremos cartas de cargamento o de presa en los planetas destinados, cobrando la recompensa. Por ejemplo, en este cargamento que tenemos aquí, en nuestra nave, nos indica que el destino es Tatooine y que la recompensa sería ganar 5.000 créditos. Así que si llegamos hasta Tatooine, podemos entregar este cargamento y recibir la recompensa, los 5.000 créditos. Cuando realicemos la entrega, colocaremos la carta de cargamento en la parte inferior de su mazo, en este caso aquí, de cargamento. Colocamos abajo, boca abajo, en la última posición del mazo. Si tenemos varias entregas que realizar en ese punto donde nos encontremos, en ese planeta, podremos hacer todas a la vez en una misma acción. Y la cuarta acción que podemos realizar en nuestra fase de acción es resolver una capacidad de acción. Es decir, algunas cartas tienen la palabra clave acción en negrita. Podemos resolver cualquier cantidad de cartas que tengan esta palabra clave, aunque solo una vez cada una de ellas. En resumen, durante nuestra fase de acciones podemos realizar estas 4 acciones, pero sin repetirlas. Podemos realizar una vez cada una. Serían intercambiar cartas con otros jugadores, comprar en el mercado, realizar una entrega o resolver una capacidad de acción. Vamos a ver ahora la tercera fase de nuestro turno, la fase de encuentro. Una vez hechas todas las acciones, deberemos resolver un encuentro en la casilla donde estemos. Debemos elegir entre una de estas opciones. 1. Encuentro con una patrulla. Combatiremos contra una patrulla ubicada en nuestra misma casilla. Si tenemos reputación negativa con la patrulla, el encuentro es obligatorio y no podremos resolver otro tipo de encuentro. Vamos a explicar cómo funciona este tipo de encuentros. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en Lothal y allí ha llegado... Han Solo tiene reputación negativa con los Hutt. Imaginaros que la patrulla de los Hutt ha movido y ha llegado hasta Lothal. Pues en nuestra fase de encuentros, obligatoriamente al tener una reputación negativa con esta facción, tenemos un encuentro con ellos. Vamos a ver cómo funciona. Como veis, las fichas de patrulla tienen 2 iconos. Uno que es su capacidad de ataque, que es de 3, y otro que es su recompensa que nos llevamos si la derrotamos, que son 5.000 créditos. La patrulla tirará 3 dados, porque tiene 3 en su icono de ataque. Así que va a tirar 3 dados. Nosotros tiraremos tantos dados como indique el icono de ataque de nuestra nave. De ataque aéreo, ¿vale? Este es el icono de ataque aéreo. Y este de nuestro personaje es el icono de ataque terrestre, en tierra.
como es un enfrentamiento con una patrulla, es un ataque aéreo. Usamos este icono, por lo que nosotros tiraremos 4 dados. Las patrullas, como veis en sus fichas, no tienen puntos de daño o de casco, solamente tienen la recompensa que nos llevamos y el nivel de ataque que tienen, ¿vale? En este caso 3. En el enfrentamiento de Han Solo con la patrulla tira 3 dados. Sumará un punto de daño por cada icono de impacto, que son estos, y 2 puntos de daño por cada icono de impacto crítico que obtenga. Lo mismo hará Han Solo, tirará sus 4 dados, aplicando si tiene algún modificador. Por ejemplo, esta nave tiene el modificador computadora de selección de blancos, que dice: una vez en cada combate espacial puedes volver a tirar cualquier cantidad de dados en los que hayas sacado caras vacías, por lo que podremos repetir todos los resultados en blanco que hayamos obtenido de la tirada. Igual, sumamos un punto de daño por cada icono de impacto y 2 por cada icono de impacto crítico. Los iconos de concentración, son estos de los ojos, tienen efecto si poseemos alguna habilidad o carta que nos permita modificar estos resultados. Hay cartas que, por ejemplo, dice que si obtenemos este resultado, podemos modificar el resultado del dado por un impacto crítico o un impacto. Comparamos los daños que nos haya metido la patrulla con los que hayamos metido a la patrulla. Si hemos vencido el combate, es decir, hemos hecho más daños nosotros que la patrulla, perdemos 1 de reputación con esa facción. Bajamos el indicador hacia abajo. Si ya era negativo, no podemos perder más, ¿vale? Es el máximo. Recibimos la recompensa que indique la ficha, en este caso 5000 créditos. Y retiramos la ficha de patrulla de la partida, colocando la siguiente ficha de patrulla de esa facción, en este caso los HUD, en su casilla de inicio. Cabe destacar en los enfrentamientos con las patrullas que las patrullas de nivel 4 son invulnerables. Siempre vamos a sufrir una derrota, por eso no tienen ningún número en su tirada de dados de combate espacial, porque siempre que acabemos en una casilla con una patrulla de una facción que tengamos reputación negativa y sea de nivel 4, perdemos automáticamente ese encuentro. Vamos a ver qué pasa cuando perdemos un encuentro con una patrulla. Si perdemos el combate, moveremos la patrulla una casilla en la dirección que queramos y sufriremos tantos daños como nos haya metido esa patrulla en su ataque. Pasemos a ver el siguiente tipo de encuentro. Encuentro en una casilla. Robaremos una carta de encuentro asociada a nuestra casilla, es decir, un planeta o punto de ruta, y la resolvemos. En ciertas cartas de encuentro hay un apartado que incluye la palabra secreto. No leeremos en alto esa parte de la carta. Mantendremos esta carta boca abajo en nuestra zona de juego, resolviéndola en cualquier momento que cumplamos los requisitos de ese secreto. Por ejemplo, aquí veis la palabra secreto. Esto solo lo leemos nosotros y cuando cumplamos el requisito indicado aquí, pues entonces es cuando lo realizamos y podemos mostrar la carta. Hay que tener en cuenta que algunos planetas tienen el símbolo de una facción, ¿veis? Imperio, Rebelde, Hats, sindicatos, cada uno, algunos de ellos tienen el símbolo. Eso significa que si resolvemos un encuentro en ellos, tenemos posibilidad de mejorar nuestra reputación con esa facción. En este caso, si aquí resolvemos un encuentro en Lothal, robamos una carta del mazo de Lothal, que es este de aquí, resolvemos el encuentro y quizás obtengamos o tenemos más posibilidades de obtener una reputación positiva con esa facción, en este caso el Imperio. Si nos encontramos en una casilla de punto de ruta, robaremos una carta de los encuentros de punto de ruta y resolvemos. Por ejemplo, en esta nos dice, no hay patrulla. Si no hay patrulla en este punto, resolvemos esta parte de aquí. Y si hay una patrulla en nuestro punto, resolvemos esta otra. Recordar, como hemos visto antes, si nuestra reputación con esa patrulla que esté en esta casilla es negativa, no haríamos encuentro de ruta, ¿vale? Sino que haríamos un encuentro con esa patrulla, un combate con esa patrulla. Si lo que hay por el contrario es una facción donde nuestra reputación sea neutral o positiva, podremos elegir entre tener un encuentro con esa patrulla o tener un encuentro de punto de ruta. El otro tipo de encuentro que podemos tener es un encuentro con un contacto,
que son estas fichas que están boca abajo en cada planeta. Estas dos están en este planeta, estas dos aquí, cada una está en su planeta. Representan personajes conocidos del universo de Star Wars que están en un planeta. Para resolver el encuentro, por ejemplo, si estamos aquí en Lothal, mostramos una de las fichas que están en contacto con ese planeta en el que nos encontremos. Esto nos llevará a resolver una carta del banco de datos. Por ejemplo, Han Solo decide que quiere tener un encuentro con este personaje. Giramos y como veis es Bosher. Nos dice que cojamos la carta número 6 del mazo de la base de datos. Cogemos la carta y resolvemos esa carta. La leemos y la vamos resolviendo. Normalmente de esta forma conseguiremos un tripulante para nuestra nave que nos dará una serie de habilidades. Y el último tipo de encuentro que podemos realizar durante nuestra fase de encuentros es resolver una capacidad de encuentro. Resolveremos una carta que tengamos cuyo enunciado tenga la palabra clave encuentro en negrita. Resolvemos ese apartado de la carta que tengamos y ya hemos resuelto nuestra fase de encuentros. Para resumir, nuestra fase de encuentro podemos tener un único encuentro y puede ser un encuentro con una patrulla, un encuentro en nuestra casilla que estemos, tanto un punto de ruta como en un planeta, un encuentro con un contacto que haya en nuestra casilla de planeta donde estemos, o resolver una capacidad de encuentro de una de nuestras cartas. Vamos a hacer un resumen total del turno del jugador. En la primera fase será la fase de planificación, como hemos visto, y tendremos que elegir entre una de estas acciones. Mover el máximo de casillas igual al número de hiperpropulsor de nuestra nave más si tenemos algún modificador, ganar 2000 créditos o restaurar todo el daño que tenga nuestra nave y nuestro personaje. Fase número 2, fase de acción, que realizaremos algunas o todas estas acciones. Acción número 1, entregar cargamentos o presas. Acción número 2, visitar el mercado para comprar cartas. Y acción número 3, intercambiar cartas con un jugador que esté en nuestra misma casilla. Y la fase número 3, fase de encuentro, que tendremos que elegir entre uno de estos encuentros. Combatir contra una patrulla, es obligatorio si nuestra reputación es negativa con esa patrulla, con esa facción. 2, resolver una carta de encuentro de la casilla donde estemos, planeta, punto de ruta. O 3, resolver un encuentro con una ficha de contacto. Y esto es un turno de juego. Vamos ahora a ver una serie de reglas adicionales relacionadas con las pruebas de habilidad, combates, presas y trabajos. Pruebas de habilidad. Cada personaje y algunos tripulantes tienen en su parte inferior de su carta una serie de habilidades. Como veis, por ejemplo, Han Solo tiene pilotaje y tecnología. Algunas cartas nos dirán que realicemos una prueba de habilidad. Para ello tiraremos 2 dados. Para determinar si superamos o no la prueba. Para superarla necesitaremos mínimo obtener uno de los resultados requeridos. Los resultados requeridos dependerán de si tenemos la habilidad que nos pidan en esa prueba o no la tenemos. Si no poseemos la habilidad que nos pidan en esa prueba, imaginaros que nos piden una prueba de habilidad de influencia. Vamos a nuestro personaje no tiene influencia, por lo que no poseemos esa habilidad. Necesitaremos sacar al menos un crítico en la tirada de los 2 dados para superar esa prueba. Esto significa, cuando no tenemos la habilidad que nos piden en esa prueba, que nuestro personaje es inexperto. Si por el contrario nos piden, por ejemplo, una habilidad de pilotaje y nuestro personaje tiene una vez la habilidad de pilotaje, seremos un personaje o un jugador competente ante esa prueba. Tenemos que sacar un resultado de impacto o un crítico para superarlo. Y seríamos de nivel experto si tenemos la habilidad más de una vez. En este caso tenemos que sacar al menos un resultado de impacto crítico o concentración, recordar que es la cara de ojo, para superar la prueba. Vamos a hablar ahora un poco de los combates. Existen 2 tipos de combates en Star Wars, el borde exterior. Existe el combate terrestre y el combate espacial. El combate espacial será con las patrullas y el combate terrestre puede ser con alguna presa que tengamos o que tengamos que buscar. Para resolver un ataque, el jugador lanza tantos dados de ataque como su puntuación de ataque de combate. Si es ataque terrestre, el que indica nuestro personaje, y si es ataque espacial, el que indica nuestra nave. Tiramos los dados que indique y sumamos la cantidad de daño obtenida.
1 daño por impacto y 2 por impacto crítico. Los resultados de concentración no hacen daño, pero se usan para resolver capacidades de ciertas cartas. A continuación, el defensor tira sus dados y sumamos los daños también. Cada jugador sufre tanto daño como la cantidad obtenida por el adversario. En ese momento finaliza el combate. Si se requiere un vencedor, ganará el combate el que más daño haya causado. En caso de empate, vence el atacante. ¿Qué pasa si nuestro personaje o nuestra nave son derrotados? Es decir, sufren tanto daño como su defensa. En este caso, Han Solo tiene 4 puntos de defensa y nuestra nave, la nave persecución de clase Lancero, tiene 5 puntos de casco. Si somos derrotados, es decir, sufrimos tanto daño como nuestra vida o como nuestro casco, tumbamos la ficha de nuestro personaje. Es decir, estamos aquí en Lothal, pues cogemos y la tumbamos en la casilla donde estemos. Perdemos 3.000 créditos, que volvemos a poner en la reserva de créditos, y descartamos las cartas de secreto si las tuviéramos, colocando esa carta en la parte inferior de su mazo de mercado. Durante nuestro siguiente paso de planificación tendremos que coger la opción obligatoriamente de restaurar o curarnos. Con ello pondremos de nuevo la ficha de nuestro personaje de pie en la casilla donde estemos, continuando de un modo normal la partida. Vamos a hablar ahora de los objetivos personales. Cada personaje tiene un objetivo personal descrito en su carta. Si completamos dicho objetivo, ganamos un punto de fama y damos la vuelta a la carta de personaje. En esta cara de la carta ya no tendremos un objetivo personal, sino que tendremos una capacidad nueva, siendo nuestro personaje más hábil o fuerte. Las naves que compremos también tendrán un objetivo específico. Si le cumplimos, podemos ganar fama y damos la vuelta a la hoja de la nave para obtener una nave con capacidades especiales. Vamos a ver ahora en qué consisten los trabajos que podremos realizar durante nuestra partida en Star Wars, el borde exterior. Algunos personajes comienzan la partida directamente con un trabajo, dependiendo del número de la carta que robemos de la base de datos. En las cartas de trabajo, encima del nombre, vienen una serie de habilidades, como veis en este caso, influencia, tecnología, fortaleza, que son las que se pondrán a prueba para realizar dicho trabajo. Es decir, son las habilidades que nos van a requerir para superar la prueba, para completar este trabajo. Si alguna de estas habilidades viene en cursiva, significa que si fallamos la prueba, echaremos a perder el trabajo. Realizar un trabajo significa conseguir créditos y recompensas. Durante la fase de encuentro, si nos encontramos en el lugar correcto, es decir, el que se nos especifique en nuestro trabajo, en este caso, destino Cantónica. Si nos encontráramos en Cantónica, en nuestra fase de encuentros, podemos emprender dicho trabajo. El encuentro consistirá en seguir las instrucciones de la carta de trabajo, que a menudo nos llevará a leer cartas de la base de datos. Esta carta tendrá unos pasos que tendremos que ir completando de uno en uno, superando varias pruebas. Si en el encuentro somos derrotados, en algunos de sus pasos el trabajo fracasa y ya nos seguimos resolviendo el resto de pasos de ese encuentro. Devolvemos la carta de base de datos a su mazo y nos seguimos quedando con el trabajo en nuestra zona. Le podremos completar en turnos posteriores. Cuando completemos con éxito un trabajo, devolvemos la carta de banco de datos a su mazo y cogemos la recompensa que nos indique el trabajo. Créditos, fama, reputación. En este caso, recompensa, ganas 15.000 créditos y luego retira esta carta de la partida. También la propia carta de trabajo, como habéis visto, nos indica qué hacer con ella. Algunos trabajos harán que tengamos que enfrentarnos a algunos enemigos. Si en este combate somos derrotados, habremos fracasado en el trabajo. Aunque nos derroten, tendremos que seguir las instrucciones de la carta de la base de datos que habremos robado al resolver el trabajo. Por ejemplo, en este trabajo, el robo al casino, nos indica encuentro, resuelve la carta número 42. Cogemos la carta 42 de la base de datos, ¿vale? En este caso solo hay una, y como veis hay varios pasos. Empezamos por el paso 1, leemos, resolvemos. Vamos a paso 2, paso 3 y paso 4. Una vez que acabemos aquí, si ganamos, pues lo dicho, nos llevamos la recompensa.
Vamos a hablar un poco ahora de las presas. Algunos personajes comienzan la partida con cartas de presas, aunque podremos conseguirla en el mercado. Estas son las cartas de presa. Para cobrar la recompensa ofrecida por una presa, primero tendremos que localizar el contacto indicado en la carta de presa. Por ejemplo, aquí nos pide que encontremos a Chihuahua. Tendremos que ir viajando por los distintos planetas e ir mirando las cartas de encuentro, las fichas de encuentro, hasta encontrar a Chihuahua. En este caso sabemos que es una ficha amarilla, nos lo indica aquí. Así que iremos buscando por los distintos planetas hasta encontrarlo, para luego combatir con él. Si conseguimos vencerle, el combate podemos elegir entre eliminar esa presa para ganar la recompensa o capturarlo. Si lo capturamos, nos indicará en qué planeta tenemos que entregarlo para comprar la recompensa. Como veis aquí pone recompensa por eliminar, ganas 8000 créditos y 2 de fama. Recompensa por capturar, entrega la ficha de Chihuahua en el anillo de Kafren para ganar 18.000 créditos y 2 de fama. Después de que ganes una recompensa de esta carta, retira esta carta de la partida. Si perdemos el combate, conservamos la carta de presa y la ficha de contacto se queda en el planeta boca arriba. Se puede dar el caso que la presa que nos salga sea el tripulante de otro jugador o de nosotros mismos. Si es un tripulante nuestro, podemos combatir contra él para ganar la recompensa durante nuestra fase de encuentros. Si perdemos el combate, el tripulante se queda en el planeta más cercano. Si la presa es un tripulante de otro jugador, en nuestra fase de encuentro podemos combatir contra él, siempre que estemos en la misma casilla que ese jugador. El jugador decidirá si protege a su tripulante o no. Si decide protegerle, tendrás que combatir contra ese jugador, combate terrestre si estáis en un planeta o combate espacial si no estáis en un planeta. Si ganamos el combate, tanto si ha sido protegido la presa como si no, decidimos si capturarlo o eliminarlo. Si perdemos el combate, el jugador conserva a su tripulante sin que haya ninguna consecuencia. En la variante solitaria del juego controlamos a un personaje y competimos contra otro personaje gestionado por las cartas de inteligencia artificial. Vamos a ver cómo se prepara la partida para jugar en el modo solitario. La partida se prepara igual que una partida a más jugadores, pero con los siguientes cambios. Organizamos los componentes del jugador controlado por la IA como si fuera un jugador más. Elegimos primero nuestro personaje y después el de la IA, con la norma que el personaje de la IA tiene que empezar con la carta 91 o 92 de la base de datos, es decir, en la preparación de ese personaje que elijamos para la IA, tiene que aparecer aquí preparación carta 91 o carta 92. La IA comienza siempre la partida con la nave Estibador G9. En una partida en modo solitario, nosotros somos siempre el jugador inicial, recibiendo los 4000 créditos. La IA recibe 6000. Seguiremos las instrucciones de preparación de la carta del personaje de la IA y luego colocamos una ficha de objetivo en el destino que venga indicado en la carta de trabajo o de cargamento que tenga inicial. Es decir, cogeremos una carta de objetivo y si por ejemplo tiene de cargamento inicial evaporadores de humedad, colocamos en su destino, en Tatooine, una ficha de destino. Ahí está puesta. Barajamos las cartas de la IA formando un mazo que colocaremos boca abajo al lado de la carta de personaje que vaya a controlar la IA. Y con eso tendríamos todo listo para empezar a jugar al modo solitario. Vamos a ver ahora cómo se juega. Nuestro turno, el jugador humano, lo resolvemos de manera normal. Después de nuestro turno le tocará el turno a la IA. Para resolver el turno de la IA robaremos la primera carta del mazo de cartas de la IA y seguiremos las instrucciones de arriba a abajo. Una vez resuelta la carta, la colocamos en la parte inferior del mazo de la IA. Y seguidamente iniciamos nosotros un nuevo turno con normalidad. La IA usa las fichas de destino para señalar los planetas en los que puede entregar un cargamento o completar trabajos. Esto nos ayudará a determinar dónde se moverá la ficha de la IA durante su turno.
Vamos a ver ahora cómo es el movimiento de la IA. Se desplazará por el tablero tantas casillas como la puntuación de hiperpropulsor que indique su nave. Siempre se moverá hacia la ficha de destino o objetivo más cercana que haya sobre el tablero. Si hay una ficha de destino o objetivo en su casilla, no se moverá. El comportamiento al encontrarse con una patrulla es el mismo que un jugador normal. Sin embargo, el Maelstrom no le detiene, no le afecta para nada. Una cosa a tener muy en cuenta es que si la IA termina su movimiento en un punto de ruta, pero cualquiera de las dos casillas anteriores de su recorrido era un planeta, su movimiento terminará en la casilla del planeta. Por ejemplo, si Han Solo es el jugador controlado por la IA, mueve 6 más 2, 8. La única ficha de destino o de objetivo que tiene sobre el tablero es esta, así que irá hacia ella por la ruta más corta. Por ejemplo, aquí movería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Movería hasta aquí. Pero si las dos casillas anteriores al final de su movimiento eran un planeta, terminará su movimiento siempre en el planeta. Vamos a ver ahora cómo realiza las compras la IA. La IA solo puede comprar cartas si se encuentra en una casilla de planeta. Antes de comprar una carta, debe ver si se cumple alguna de estas condiciones. Si se cumple una de estas condiciones, la IA descartará la primera carta del mazo de mercado donde vaya a comprar. Las condiciones son las siguientes. Si la carta no la puede comprar en el planeta donde está. Hay ciertas cartas que nos van a decir que no las podemos comprar en ciertos planetas. Por ejemplo, en esta carta nos dice no puede comprarse en Kessel. Si encontrara en Kessel, esta carta no la compraría. Y lo que hace es mandarla al fondo, rotando el mercado, sacando la siguiente. Si no tiene créditos para comprar la carta que le corresponde, también rota el mercado. Si no dispone de espacios, por ejemplo, le toca comprar un cargamento y lo tiene ya ocupado, lo que hace también es rotar el mercado. Y si va a comprar una nave que es más barata que la nave que ya tiene, también rota ese mercado. La IA compra la carta gastando los créditos y la coloca en su espacio correspondiente siempre que esté libre. Si no dispone de espacio para colocarla, no la compra y la rota. Una vez que la IA compra una carta, se muestra la carta siguiente de ese mazo de mercado y se resuelve el movimiento de las patrullas si la hubiera, desplazando las patrullas hacia el personaje de la IA. A la hora de entregar trabajos y cargamentos, la IA no resolverá nunca pruebas, ni robará cartas del banco de trabajo. Simplemente, si puede completar algún trabajo, lo hará y ganará su recompensa. Una vez completado el trabajo o entregado el cargamento, se retira la ficha de objetivo de ese planeta donde lo ha entregado. Gana la partida el primer jugador que llegue a 10 puntos de fama. Y hasta aquí, como habéis visto, el modo solitario. Es muy sencillo, subiremos partida para que lo veáis y cojáis bien las mecánicas. Aunque como os digo, es muy sencillito. Simplemente hay que seguir las cartas del turno de la IA. Por ejemplo, aquí como veis, vamos a ver una. Fase número 1, planificación. Haz lo primero que se aplique. Lo primero, ¿vale? A. Si te han derrotado, restaura todo el daño que has sufrido. Miramos al personaje de la IA y si tiene tanto daño como su casco o tanto daño como su vida, realizamos la acción número 1, la de descansar o retirar todo el daño, ¿vale? B. Muévete hacia el objetivo más cercano. Pues se movería por el mapa, por la galaxia, hacia el objetivo que tenga colocado más cercano a él. O C. Gana 2000 créditos. Pasaría a la fase 2, la fase de acción. Haz todo lo que se aplique, en este caso todo lo que pueda realizar. Si estás en el destino de un cargamento, entrégalo. Miramos, no está en un destino, no entrega. Compra suministros en el mercado de suministros y coloca una ficha de objetivo en el destino de la carta. Pues compraría, si tiene créditos suficientes y espacio, al ser un cargamento, colocaríamos en su espacio y colocaríamos una ficha de objetivo o de destino en donde tuviera que entregar este cargamento. ¿Vale? Pasaríamos a la fase de encuentro. Haz lo primero que se aplique. Si tiene una reputación negativa con la facción de una patrulla situada en su casilla, ten un encuentro con esa patrulla. Como no es el caso, pasamos al siguiente. Si estás en el destino de un trabajo, complétalo.
o 3, gasta 8.000 créditos para ganar 1 de fama. Haríamos lo primero que pudiéramos. Si no podemos realizar ninguna de las opciones, pasamos a la siguiente fase. Fase 4, fase especial. Descarta la primera carta de los mazos de mercado, de este tipo de mercado y de este tipo de mercado, y luego devuelve esta carta al mazo de IA, esta carta, y lo barajamos. La devolveríamos y lo barajamos. Y aquí terminaría el turno de la IA, como veis, muy sencillo. Y con esto finalizamos el tutorial de Star Wars, el borde exterior. Dentro de poco tendréis partida al modo solitario de este juegazo. Animaros y sentiros como un cazarrecompensas del borde exterior de la galaxia de Star Wars. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, gracias por vernos y recuerda, jugar es la aventura.